No cabe duda que uno de los acontecimientos más importantes de la historia fue la Revolución Rusa, pues marcó el inicio de un proyecto que se había ideado décadas antes, el proyecto comunista. Los primeros en intentarlo, los bolcheviques tras la caída de los Romanov, dando inicio a la superpotencia extinta más reciente de todas, la Unión Soviética. ¿Te interesa conocer la historia, trascendencia y consecuencias de este colosal estado y su controvertida ideología? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Hoy contamos con la colaboración de mi amigo Rafael del canal El Baúl de los Conocimientos Inútiles. Suscríbete a su canal para ver increíble contenido de historia, política y realidades alternas. Te dejo el link en la descripción. Nos remontamos al año 1917. El Imperio Ruso, al mando de Nicolás II de la Casa de los Romanov, estaba en ese momento recibiendo una contundente derrota en el frente oriental durante la Primera Guerra Mundial. Importante resaltar que Nicolás dirigía el estado más extenso de la época, que abarcaba desde Europa Oriental hasta la Siberia, llegando al Océano Pacífico. A pesar de su colosal territorio, Rusia se había quedado relegada con respecto a las potencias europeas. No solo su población sufría de hambre y estaba arrastrada a una cruenta guerra, sino que no contaba con el poderío militar suficiente para hacer frente a las potencias centrales. Como te imaginarás, un pueblo famélico y obligado a entregar su vida en una complicada guerra es un pueblo iracundo. Y esto viene de la mano con el ascenso de una controversial ideología que se iba poniendo de moda en el continente, el socialismo, y como toda ideología, sería acogida en ciertos partidos políticos. En el caso de Rusia, el Partido Obrero Socialdemócrata, posteriormente conocido como el Partido Bolchevique, cuyo líder fue el recordado Vladimir Lenin. Importante resaltar que estos sentimientos revolucionarios venían creciendo a pesar que el régimen de Nicolás II había cedido al establecer la primera constitución rusa y una asamblea conocida como la Duma Imperial luego de la revolución de 1905. Sí, nada de esto fue suficiente. Regresando a 1917 y con todo lo anterior, estalla la Revolución de Febrero en Petrogrado, actual San Petersburgo, en la que se consigue derrocar al zar Nicolás y el poder queda dividido. Por un lado, un gobierno provisional que quería instaurar una democracia liberal y que estaba conformado por políticos liberales y socialistas moderados que pretendían volver a la guerra con sus antiguos aliados. Por el otro, los soviets, que eran consejos de representación de la clase obrera de ideología socialista radical dispersos por todo el país. El más importante de ellos, el Soviet de Petrogrado, cuyo líder más recordado fue León Trotsky. Estos soviets estuvieron en su mayoría dirigidos por integrantes del Partido Bolchevique. Sí, una ideología que se jactaba de velar por los intereses de la gran mayoría obrera iba ganando más poder. Ante el distanciamiento entre los nuevos focos de poder, la revolución vuelve a estallar en octubre del mismo año, como un enfrentamiento entre ambas facciones. El Soviet de Petrogrado, de la mano del partido bolchevique, logra derrocar al gobierno provisional. Los disidentes de la revolución bolchevique se agrupan en el ejército blanco, enfrentándose al ejército rojo. La guerra civil rusa había comenzado. Es importante resaltar que el Imperio ruso se dividió en 36 estados según las diversas etnicidades del imperio como tal. Estos estados fueron los predecesores de las repúblicas socialistas que han dado origen a los países actuales, así como de las otras 22 repúblicas que aún se mantienen como sujetos generales de la actual Federación Rusa. En fin, esta cruenta guerra, que se extendió a todos los territorios del antiguo Imperio Ruso, cobró un saldo de entre 3 y 5 millones de muertos. Ambos bandos tuvieron aliados temporales: el ejército rojo, los soviets de cada una de las repúblicas tras el disuelto Imperio Ruso y que iban formando algunas repúblicas soviéticas, mientras que los blancos tuvieron apoyo de la intervención aliada y de los gobiernos separatistas. Hablando de separatismo, algunos países intentaron librar sus propias guerras de independencia, entre las que destaca Polonia, quien logra derrocar a la República Soviética de Rusia y declarar la Segunda República Polaca. Otros países que consiguen su independencia son Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia. Los bolcheviques, por su parte, logran la victoria en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, el Cáucaso y en Asia Central. En 1922,
4 de las repúblicas soviéticas, Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia, firman el Tratado de la Creación de la URSS, conformados por el Congreso Supremo de los Soviets. La Unión Soviética había nacido. La guerra se extendería hasta 1923 con la derrota final del Ejército Blanco. La Unión Soviética se consolida y anexa todos los territorios que no consiguieron su independencia, es decir, todo menos los países más occidentales. Lenin, principal figura de la revolución, moriría en 1924 luego de intentar reestructurar la industria y la economía. Su legado trascendería por medio de diversas escuelas de pensamiento y con el inicio del proyecto comunista en la URSS. Desde 1922 había subido en escena otro hombre clave, el georgiano Iosif Vissarionovich Djugashvili, más conocido como Stalin. Este recordado personaje había escalado en política hasta conseguir el puesto del secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, sucesor del Partido Bolchevique. Y es que Stalin gozaba de tal habilidad política que poco a poco hizo que su propio cargo vaya obteniendo más poder desde la muerte de Lenin, lo que incluyó la represión a sus opositores dentro del Partido Comunista, como fue el caso de Trotsky, a quien mandó al exilio hasta asesinarlo en México en 1940. Y es que la represión dentro de la URSS no se limitó a los rivales políticos, sino también a todos los ciudadanos opositores del régimen socialista, mediante la creación de los famosos Gulag, que se extendieron por todo el país. Estos campos de trabajos forzados son recordados por los horrores que vivieron los prisioneros, quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos. El número de muertos entre 1930 y 1956 se estima en más de 1.5 millones. En cuanto a las reformas económicas, se basaron en planes quinquenales basados en la teoría de las fuerzas productivas y que ayudaron al desarrollo de la industria, con lo que se consiguió la industrialización del país, llevándolo a convertirse en una potencia militar. Estos planes estaban basados en ideas socialistas tales como una fuerte intervención del Estado en la economía y la limitación de la propiedad privada, en favor que el Estado posea los medios de producción. En cuanto a política internacional, se formó un sentimiento anticapitalista, aunque la principal ideología rival fue el ascendente nazismo, lo que se ve plasmado en el apoyo soviético durante la Guerra Civil Española al bando republicano. A pesar de lo anterior, la Unión Soviética firma un pacto de no agresión con la Alemania nazi, el Ribbentrop-Molotov. Sí, llegamos a las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que los bandos ya estaban armados y las tensiones en el viejo continente alcanzaban su máximo esplendor, los intereses soviéticos, la expansión por sus territorios perdidos, el acuerdo con Alemania, repartirse con Polonia, mientras que Estonia, Letonia y Finlandia caerían bajo la influencia soviética. Y así fue. Con la invasión de Polonia por ambos frentes, se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Luego de esta exitosa ocupación, la URSS intentó ocupar Finlandia tras el incidente de Mainila, dando inicio a la Guerra de Invierno. A pesar que con esta guerra la URSS consigue arrebatar cierto territorio finlandés, su reputación fue mermada, pues un país tan pequeño como Finlandia pudo repeler sus ataques y hacerle la guerra. Esto daría la confianza a Hitler, quien había conseguido constantes victorias en el frente occidental, para romper el pacto Ribbentrop-Molotov e invadir la Unión Soviética de Stalin, su rival comunista, con la Operación Barbarroja, iniciada en junio de 1941. El frente oriental de la Segunda Guerra Mundial se había activado. Este frente destaca por ser uno de los episodios más mortíferos de la guerra, con 8.5 millones de muertos del bando soviético y casi 3 millones en el bando alemán. También destaca la batalla de Stalingrado, considerada la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad, con más de 2 millones de muertos, además de significar el punto de inflexión de la Alemania nazi al comenzar aquí su retroceso luego de haber ocupado gran parte del territorio soviético. Pero la estocada final de la Alemania nazi se daría con la batalla de Berlín, en la que los soviéticos llegan a invadir la capital alemana en mayo de 1945, sellando el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, la recuperación de los países bálticos, el suicidio de Hitler, la caída del Tercer Reich y la división del territorio alemán en esferas de influencia occidental y soviética. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial,
y según lo establecido por Stalin con los líderes de los países aliados en la conferencia de Yalta, Europa sería dividida por el recordado telón de acero, dentro del que los países del este entran bajo influencia soviética. Esto marca el inicio de la Guerra Fría, con el ascenso de dos superpotencias con ideologías opuestas: Estados Unidos, capitalista, y la Unión Soviética, socialista. Los primeros años de la Guerra Fría se caracterizaron por la ayuda soviética a los países del bloque del Este para la reconstrucción, a la par que los convertía en estados satélites. Este hecho fue plasmado con la fundación del Pacto de Varsovia, alianza militar que sería la contraparte de la OTAN, liderada por Estados Unidos. En cuanto a lo económico, la URSS fundó el Consejo de Ayuda Mutua Económica, en la que fue incorporando a diversos países que iban adoptando la ideología comunista. Este bloque ayudaría al ascenso de un gran aliado, el Partido Comunista Chino de Mao Zedong, con el gigante asiático. Stalin moriría en 1953, con lo que se da inicio al mandato de Nikita Khrushchev, uno de los dirigentes más recordados de la Guerra Fría. El nuevo gobernante tendría que enfrentar la ruptura diplomática con la China comunista debido a conflictos de intereses y interpretación del marxismo. Esto significó la rivalidad entre las dos naciones por la supremacía mundial del comunismo. Khrushchev también enfrentaría diversas guerras proxies, elemento clave durante la Guerra Fría, que eran conflictos indirectos con Estados Unidos en territorios extranjeros, en busca de seguir expandiendo su influencia. Uno de los más representativos de este caso fue la Guerra de Vietnam, que significó uno de los peores reveses de Estados Unidos y la expansión del comunismo en la región. Probablemente, el momento más cercano a la explosión de una guerra entre ambas superpotencias fue durante la crisis de los misiles de Cuba, que ocurrió luego del descubrimiento de misiles nucleares en territorio cubano por parte de Estados Unidos. Afortunadamente, esta crisis se pudo resolver por la vía diplomática y ambos países se comprometieron a retirar los misiles en sus países aliados, además de la creación del teléfono rojo para una comunicación directa entre Washington y Moscú. A la carrera ideológica, política, militar, económica e incluso deportiva se suma la carrera espacial. La URSS se adelanta con el envío del primer ser humano al espacio exterior, Yuri Gagarin. A pesar de estos avances, las reformas de Khrushchev en agricultura y administración fueron improductivas, por lo que sería forzado a dimitir en 1964. La siguiente figura al mando de la URSS sería Leonid Brezhnev, con el cual se comenzó un periodo conocido como el estancamiento brezhneviano, en el que ocurrió una notable desaceleración socioeconómica de la URSS, que se iba quedando relegada ante la prosperidad de los países capitalistas y el continuo crecimiento de la influencia estadounidense. Por más que el nivel de represión y censura en general había disminuido desde la muerte de Stalin, la URSS sigue buscando mantener su influencia por la fuerza, como durante la invasión a Checoslovaquia, quien buscó reformas liberales durante la primavera de Praga. Ante tremenda desaceleración, Brezhnev inició un periodo de detente con Occidente, es decir, una reducción de tensiones con Estados Unidos por medio de acuerdos diplomáticos. También será recordado por aprobar la cuarta y última constitución de la URSS. A la muerte de Brezhnev en 1982, el estancamiento continuó durante los gobiernos sucesores de Yuri Andropov y Konstantin Shevchenko. Ya acercándonos al ocaso de la URSS, llega al poder un nuevo líder, Mikhail Gorbachev. Estamos en la década de los 80, cuando era cada vez más evidente el desmoronamiento de las estructuras económicas y políticas de la URSS. Por tal motivo, Gorbachev aplicó dos recordadas reformas en los ámbitos político y económico. Con la perestroika, la economía soviética sufrió una reforma que incentivó la liberalización de los precios, sí, escapando algo de la esencia socialista. Con el glasnost se buscó liberalizar el sistema político, así como mejorar la libertad de expresión. Con todo esto, el estalinismo comenzaba a ser fuertemente cuestionado por todo el país, pues la diferencia del desarrollo entre los países del este y oeste del telón de acero era sumamente notoria. A las desventuras de la URSS se suman acontecimientos tanto internos como externos que la siguen hundiendo. Internos como el incidente de Chernobyl,
considerado el accidente nuclear más grave de la historia y que ocasionó que gran parte de la economía soviética se vaya en contrarrestar los catastróficos efectos de este desastre. Externos, como la caída del muro de Berlín, que significó la reunificación alemana y de la desaparición del telón de acero. La Guerra Fría iba terminando con el bloque capitalista al mando de Estados Unidos como el claro vencedor. Ante la inestabilidad política, algunas repúblicas comienzan a organizar referéndums para su independencia. Según el artículo 72 de la Constitución soviética, las primeras en querer irse son las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania. Como reacción, Gorbachov convoca un referéndum para la preservación de la Unión Soviética, que resultó en una mayoría que optó por su conservación sobre todas las repúblicas de Asia Central. Sin embargo, ante un tratado secreto en el que reemplazarían a la URSS por una unión de estados soberanos, surge un intento de golpe de Estado en 1991. Este golpe, organizado por la línea dura del Partido Comunista, ocurre mientras Gorbachov estaba de vacaciones. A pesar de haberlo depuesto por un breve tiempo, el entonces presidente del Soviet de Rusia, Boris Yeltsin, logra calmar los ánimos de la población en su memorable discurso, con el que logra frustrar el golpe de Estado. Y claro, de paso relega a Gorbachov en su imagen como líder. Muchos consideran que este hecho fue la estocada final de la Unión Soviética, pues ya sin ninguna facción que vele por su integridad, las diversas repúblicas continúan declarando su independencia. Por su parte, en diciembre de 1991, los presidentes de las repúblicas de Rusia, es decir, Yeltsin, Ucrania y Bielorrusia, firman el Tratado de Belaveza, con el que se disuelve oficialmente la URSS en favor de la Comunidad de Estados Independientes, a la que se unieron algunas de las ex repúblicas soviéticas ya independizadas. Con esto, Gorbachov presenta su renuncia, mientras que Yeltsin se queda como presidente de la sucesora Federación Rusa. El 25 de diciembre de 1991, la bandera soviética es arriada del Kremlin, siendo la bandera imperial rusa izada al día siguiente. Y con esto se esfuma el último rastro de aquella superpotencia pionera en poner en práctica el proyecto comunista. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que de alguna manera la memorable Unión Soviética ha dejado algún legado positivo para la humanidad? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!